pues para instruirnos en las deliciosas artes culinarias ya está con nosotros la chef Lore. Lore. Chef, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Lore? Yo con hambre, como siempre. Pues sí, eso no, Con los eso no es 24 nuevo. días, las 24 horas del día, 7 días a la semana, 30 días al mes. Oye, qué miedo ser tus papás, ¿eh? Cuando estaba chiquito, sé ahorita qué pues ya me van a mantengo, medio mantengo solo porque todo me lo gasto en comida, pero Oye, pero Es un sí, pozo sin fondo, señor. barril sin fondo, como dicen. Oye, chef, traes hoy un buen platillo, precisamente hablando del cilantro, Sí. que no nada más se utiliza para los taquitos, como decía Daniel, sino se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Así es, y es un ingrediente internacional, se utiliza mucho en la comida asiática, también aquí lo utilizamos y les vamos a mostrar una manera muy especial de utilizar. Oye, nos gusta. O sea, claro, el cilantro, o sea, cuando vaya a los tacos y le ponga cilantro me voy a sentir internacional. Totalmente. Claro está, pues vamos a conocer los ingredientes de este platillo y ahora regresamos. Para este pollo al cilantro vamos a requerir 2 dientes de ajo picados, Una taza de cilantro, 2 cucharadas de vinagre de manzana, 1 cucharada de aceite de oliva 4 pechugas de pollo sin hueso y tan. y ya. y es todo. Nada más. Ay, está Mira nada más. facilito. Nada más, chicos. Está, o sea, es como receta hecha especialmente para mí, para Miguelito, como dicen. Y pues siempre cuidando la línea entre lo rico y lo nutritivo, ¿no? Exacto. Y lo sano. Gusta, Así claro. es. Chef, Ok, Bueno, Manos pues a la- a ver, ¿cómo se va a hacer estas A la pechugas? masa aquí es manos al pollo. manos al cilantro. Al cilantro, Ok, vamos así a es. comenzar primero en nuestra licuadora. De este lado tenemos nuestro cilantro previamente lavado y desinfectado. Podemos utilizar todo, no es como el perejil que tenemos que quitar solamente las hojitas y así, ¿no? Ese sí es todo. Este sí es Está todo. buenísimo. De hecho, en la comida, Fácil todavía, ¿no? ¿puedes jalarte el vasito, Humberto? Oye, para lavarlo, chef, es sencillo, ¿no? Sencillo. Se desinfecta como cualquier otra verdura igual. Así es, con las gotitas, y lo dejamos secar. En dado caso que lo vayamos a utilizar después, sí es importante que se quede totalmente seco, porque si no se empieza a pudrir. Ah, claro. Sí. Los Ok. hongos y todo eso, ¿no? Exactamente, muy bien. La higiene. Vamos a ir calculándole más o menos, yo creo que tanto, para ahorita tener nuestra pasita, una pechuga más o menos, pero recuerden, la porción es 4. Aquí no hay problema, lo vertemos. Ok. Vamos a tener aceite de oliva, esto es lo que nos va a dar ligera untuosidad, no tiene que ser muy ligero, recuerden que va a ser como una pasta. Entonces, si de repente lo ven ahí muy espeso, no se me Qué espanten. no manera, nada. un sabor especial. ¿eh? Así Me es. encanta el aceite de oliva. Ok, Humberto, vamos a darle a la ¿Con esto? licuadora, exactamente. Quique, Sí. ¿me das permiso de usar tu Use, licuadora, por favor. por favor? Si Con le, cuidado, si nada le más. falta, te presto el aceite para que le vayas ahí mezclando con una palita. Ok, de este lado les explico. Vamos a marinar nuestro pollo con la pasta ahorita que nos va a mostrar Humberto. La vamos a dejar aproximadamente unas 4 horas. Si lo podemos dejar toda la noche, ¿cómo ¿Ya va? ves? Ya empezamos. ¿Ya ves? Ya empezamos, Dios mío. Ya la Póngala. descompuso, chef. Pon el aceite, compañero, el aceite, el aceite. A ver, No, póngale. Apágala, pero apágala porque si no hay Párele, señor. explosión. Bueno, Ok. ok, nosotros aquí seguimos platicando. Ok, les explico. En lo que termina el señor. Vamos a darle prisa a esto. Tenemos en un sartén caliente. Ya tenemos aquí nuestra pechuga previamente marinada. Humberto, pásamela. No, mira, sí pudo. Es la última vez Sí que te pudo. presto mi licuadora, Humberto. Es que pasó los ahí, grandes Humberto? chefs tenemos nuestros grandes secretos para hacer las cosas. ¿eh? No, pero muy ¿Qué bien, tal? Ah, pues mira. Estuvo súper ¿Qué bien. tal, eh? No, pues te acabaste Como el de motor. profesional. Oye, muy Salió bien. hasta humo. Si se dan cuenta, formó como una pasta, lo que les comento. Igual Espesa, espesa. claro, sí. Vamos a tomar nuestra pechuga. En este caso la utilizamos aplanada, pero pueden ser muslos, lo que ustedes deseen. Siempre Ok. la pechuga, porque contiene un poquito menos de grasa que todo lo demás. Es más saludable. vaya. Exactamente. La vamos a poner así, por favorcito, Humberto. Muchas gracias. Y la vamos a dejar marinando. Si tenemos allá casito un refractario, lo metemos al refri para A mí, conservar. en lo particular, me encanta el cilantro. Aparte, es conocido como, pues, es pariente del perejil y contiene, pues, varias propiedades que hacen precisamente que la digestión se realice de manera adecuada, no estemos inflamados. O sea,
ya te tuvimos, caiga bien al ya estómago. tuvimos el dato cultural. Cualquier, claro. No, aparte- hay que agregarlo, claro. No, A la sí, dieta. es bueno. El cilantro, lo que siempre les comento, es muy noble, se aprovecha todo. Podemos utilizar las semillas. En la comida hindú lo utilizan, por ejemplo, la raíz inclusive. Nosotros no lo utilizamos, pero lo utilizan la raíz picadita, sabe deliciosa. Es muy aromática y da muchísimo Diría sabor. Daniel, en los tacos también. Los taquitos, Oye. sí. Ok, si se dan cuenta, tomó como que ese tono verdecito. Yo decidí acompañarla con una ensalada y jitomate, igual como para complementar nuestra proteína y un poquito más de fibra. ¿Les O parece? sea, bien el cilantro, ¿eh? Así es, sí, sí, ya se pega y nada más. Que se incrusta. Tan, Pero tan, ya oiga, nada si más. mano todos los ingredientes, vamos a repetírselos porque la receta está buenérrima. A todo dar. Para este pollo al cilantro vamos a requerir 2 dientes de ajo picados, También una taza de cilantro, 2 cucharadas de vinagre de manzana una cucharada de aceite de oliva y 4 pechugas de pollo sin hueso. y eso es todo. Y con eso nos arrancamos y nos quede, miren, nada más. Ya nada más, unos Miren brotes. nomás. Qué Aparte- bonito se aparte ve. Verde que te quiero, verde que ¿sabes? Esto se ve que es nutritivo, chef, ¿eh? Totalmente. Sí, la verdad, sí. Nutritivo. Totalmente. Muchas gracias, Chef Gracias a Lorena, ustedes, por este chicos. platillo Lo siento mucho nutritivo. por Gaby, que Gaby decía que no le iba a probar. Gaby, Aquí creo la que no. guardamos.